Romanos. La clase pasada empezamos con Romanos 3 y hoy vamos a ver Romanos 3 del 21 al 31, que es donde se termina el capítulo. Y bueno, pareciera como que Pablo es de repente repetitivo en el tema y como que repite ciertos como conceptos o principios, pero yo creo que la idea de Pablo es como reafirmar el mensaje, ¿no? Como que vuelve a retomar varias cosas y las vuelve a mencionar con el fin de reafirmar su mensaje y de que quede muy claro de lo que está hablando, ¿no? Entonces Romanos está dirigido, fue escrito por Pablo, está dirigido en el tiempo de los romanos a la iglesia de los romanos, y la idea central, una de las ideas centrales del libro es hacer una comparación entre la ley y la gracia, y hablar de la salvación, cómo no podemos alcanzar la salvación a través de la ley y de cumplir la ley y de las obras, sino a través de la gracia, que la gracia la recibimos a través de creer en Jesús. Entonces Pablo empieza a hacer una comparación muy clara entre la ley y la gracia, y empieza a hacer una comparación entre los judíos y los gentiles, que los gentiles somos todas las personas que no somos judíos, ¿sí? Entonces él empieza a hablar del mensaje de la salvación y empieza a hablar de que tanto judíos como gentiles, en Cristo todos podemos ser salvos y en Cristo todos podemos ser parte del mismo pueblo de Dios y tener la herencia de las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Y que las promesas que Dios le hizo a Abraham, que es al pueblo judío, a través de Jesucristo también son nuestras. Entonces empieza a ser como una comparación entre los dos pueblos y entre el tema de la ley, que los judíos vivían tratando de cumplir la ley, y la persona de Jesús, y cómo a través de Jesús podemos tener la salvación a través de creer en Él. Básicamente es como parte de la idea del libro de Romanos, ¿no? Y me gusta también porque Romanos como que tiene el objetivo de dejarnos muy claro cómo ser salvos, cómo tener la salvación en nuestra vida, independientemente de la nacionalidad que tengamos, o de dónde vengamos, o del tipo de raza, o clase social, o lo que sea. Pablo va a través del libro de Romanos, nos va a dejar muy claro cómo es que una persona puede recibir en Cristo la salvación y puede tener vida eterna y todo lo que la salvación conlleva a través de Jesús. ¿Sí está claro? Y es como parte del panorama que quiere dar Pablo. Entonces vamos a empezar. Dice Romanos 3:21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Parece trabalenguas, ¿va? Pero ahorita lo vamos a desglosar. Habla varias veces aquí de la palabra justicia y juicio, y si Dios es justo. Entonces está básicamente dando un mensaje sobre la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Entonces, no les puse la cita de Romanos 6:23, pero dice la cita de Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y luego dice, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Algunas cosas de estas ya las vimos, pero hay que volverlas a mencionar para poder meternos al tema. Entonces, ¿qué es lo que Dios estableció? Que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Y que cuando Dios juzga nuestra vida, porque la tiene que juzgar, su juicio tendría que ser que muriéramos. ¿Sí está claro? Ese es el juicio de Dios. Esa es la justicia de Dios. O sea, cuando una persona comete un delito,
pues es llevada ante un tribunal, es llevada delante de un juez, y si esa persona se le declara culpable por su delito, se le pone una condena o un castigo, ¿no? Entonces se le manda a la cárcel 5, 10 años, 20 años, 50 años, y a veces en Estados Unidos se les da hasta la pena de muerte, ¿no? Como castigo. Entonces es muy similar. Nosotros espiritualmente estamos como en un contexto como de un derecho legal o como de un juicio, ¿sí? Donde también somos llevados delante de un juez que es Dios, y por nuestro pecado, por nuestras faltas, tendríamos que tener una condena. ¿Sí está claro? Y el castigo de nuestra condena o de nuestro pecado es la muerte. Así de sencillo. Y entonces, Dios ejecuta ese juicio y esa condena y ese castigo en la figura de Jesús. Entonces Jesucristo viene a tomar nuestro lugar y a tomar el castigo que tú y yo merecemos por morir, lo vino a tomar Él. Entonces cuando Jesucristo vino a la tierra y recibió el castigo de nuestro pecado al morir en la cruz, nos liberó a nosotros de la consecuencia de la muerte, porque Él con su muerte pagó el castigo. Y entonces el juicio de Dios ya fue ejecutado en la figura de Jesús. O sea, Dios ya ejecutó su juicio, su justicia fue ejecutada en la persona de Jesucristo. ¿Sí está claro? Sí. Y fue tremendamente duro la manera en que Dios llevó a cabo la crucifixión para que Jesucristo pagara por todo nuestro pecado. ¿Sí está claro? Sí. O sea, lo trató tremendamente fuerte en la cruz. Y todo el juicio de Dios del pecado fue ya en Jesucristo. Ya hubo muerte, ya alguien pagó. ¿Sí está claro? Entonces, cuando dice aquí que la justicia de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, quiere decir que tu juicio personal ya fue hecho. Tú ya fuiste juzgado y saliste declarado inocente por creer en Jesús. ¿Sí está claro? Pero nuestro juicio personal ya fue ejecutado en Cristo. Luego dice, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, antes de meterme ahí, vamos a ver qué es creer en Jesús. O sea, yo creo en Jesús y a través de creer en Jesús, yo soy justo, yo puedo ser salvo. Pero ¿qué es creer en Jesús? ¿No? Ok, si yo creo en Jesús, pues no soy castigado, puedo tener vida. Si yo creo en Jesús, mi juicio ya fue hecho y yo soy inocente. Pero ¿qué es creer en Jesús? Entonces vamos a ver algunas cosas. Obviamente es un tema muy grande, creer en Jesús. Entonces les voy a leer algunos versículos nada más de algunas cosas que tienen que ver con, pues, qué es creer en Jesús. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces fíjate bien, por más que tú te esfuerces por no pecar, por más que tú te esfuerces por ser bueno, re contra bueno y re contra bueno, no vas a poder, en algo vas a fallar. ¿Sí? Dice la Biblia que si fallas en una ley es como si fallaras en todas. O sea que está en chino, ¿no? Y la ley no solo son los 10 mandamientos, son, no me acuerdo cuántos mandatos son, para no decirles una mentira, pero son muchísimos. O sea, la ley abarca muchísimos principios y preceptos y cosas y conductas que deberíamos de llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, pues está en chino cumplir. Nadie podemos cumplir con la ley. Pero si yo trato de salvarme por mis buenas obras, pues no voy a poder.
Pero más allá, si yo trato o sea, este rollo de la ley es más profundo, porque muchas veces no es tanto en el tema de la salvación, sino en trato de sentirme digno delante de Dios. Trato de sentirme que Dios me puede aceptar. Si me porto bien, entonces Dios me va a aceptar, y si me porto mal, no. ¿Sí está claro? Y esto es un error, que ahorita lo vamos a ver bíblicamente. O sea, somos aceptos delante de Dios por Jesús. No si nos portamos bien o mal. No si cumplimos con todo o no cumplimos. No si pecamos 80 veces o no pecamos ninguna en ese día. La aceptación y nuestro acceso a Dios, a su amor, a su perdón, a su persona, a su presencia, no es por nosotros, no es por lo que hacemos, es por Jesús. Y entonces el enfoque de Dios en la gracia está enfocado en Jesús, no en nosotros. El enfoque de la ley está enfocado en nosotros. Entonces la ley se enfoca en nosotros. Y pues todos tenemos tache. Y el enfoque de Dios está en Jesús. Y Jesús ya pagó. Él es acepto. Y porque tú y yo creemos en Él, entonces tenemos la misma posición que Jesús tiene. ¿Sí está claro? Delante de Dios. Luego, dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, otro de los regalos de creer en Jesús, otro de los grandes privilegios de creer en Jesús, es que pasamos a ser hijos de Dios. Cuando una persona no cree en Jesús, es una creación de Dios. Es una criatura, pero no es su hijo. Y eso está tremendo, ¿no? No es lo mismo ser la creación de Dios que el hijo. Y todos los que aquí tienen hijos, saben que sus hijos tienen una única posición que ni sus primos, ni sus vecinos tienen, ni los amigos, ¿cierto? El que es hijo y el que no, no. Punto. Y puedes querer mucho a tus sobrinos, pero nunca los vas a querer igual que a tus hijos, ¿cierto? Y nada más heredan los hijos, no heredan los primos, ni el hijo del vecino, por más que lo quieras. Entonces, uno de los regalos de creer en Jesús es que te pone en la posición de hijo, con todos los derechos de hijo, con todos los privilegios de ser hijo, con toda la adopción de Dios de ser hijo. Creo que una de las cosas que más sufrimos hoy en día es la ausencia de la paternidad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, muchos crecemos con un hueco emocional en el tema de la paternidad tremendo, ¿no? Y entonces ahí venimos por la vida con ese hoyo ahí cargando, ¿no? El agujero de que mi papá pues estuvo y no estuvo, y fue y no fue, y habrá quien tiene un papá ausente y otro presente, y otro que era medio alcohólico, y a lo mejor también hay quien tuvo un buen papá. O sea, hay de todo tipo de circunstancias, ¿sí? Nosotros, que Armando ya les ha platicado algunas cosas de nuestra niñez, pues tuvimos un papá presente ausente. Mi papá era artista y él vivía en su mundo, ido, o sea, no necesitaba ni drogarse. Con inspiración. No se necesitaba drogar, vivía ido gratis. Impresionante. Entonces él se sentaba a pintar y no existía nada, ni nadie, ni nada, ni nadie. Y entonces, si sus hijos, pues sus hijos no existíamos, ¿no? Y así crecimos, con un papá muy ausente, que pues no estaba, no cuidaba, no protegía, no proveía, o sea, él vivía ido. Y claro, también tenía muchas cosas buenas, ¿no? Pero ese vacío, pues te va creando una ausencia y una inseguridad, y muchas veces una falta de autoestima, y entonces lo quieres llenar con personas o cosas que te dañan muchas veces, ¿sí? Y la hermosura de Jesús es que a través de Jesús podemos tener esa restauración con un papá que es celestial, que es real. Y entonces tú puedes acercarte a través de Jesús a Dios como tu papá.
A mí me costó mucho trabajo entender esto, pero llegó un momento en donde yo decidí ya no pedirle nada a mi papá terrenal, no esperar nada de él y empezar a pedirle a mi papá del cielo todas las cosas que yo necesitaba. Porque cada vez que yo iba con mi papá a la tierra a pedirle algo, pues no había una respuesta satisfactoria. Y eso a mí cada vez me lastimaba más. Y más me enojaba, y más rencor tenía, y más odio tenía, y más resentimiento. Y entonces llegó un momento en mi vida en que tomé la determinación. Dije, hasta aquí, ya no le voy a pedir nada a mi papá. No por orgullo, sino porque no hay una respuesta. Porque lo intenté muchas veces. Y volteé mi corazón a Dios Padre y ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi papá, yo voy a creer en esto, voy a confiar en esto y a ti te voy a pedir todo lo que necesito. Y la verdad, podría estar aquí 2 días contándoles todo lo que Dios ha hecho. Cómo Dios me ha respondido de muchas maneras increíbles, de muchas formas. Porque Dios se lo toma en serio. Cuando Él dice que es nuestro Padre es neta, o sea, sí es de a de veras. ¿Sí está claro? Y se va a manifestar como nuestro papá. Y se me hace padrísimo, pues, tener un papá cercano por la persona de Jesús. Verdadero. Luego dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Entonces, otra cosa que recibimos a través de creer en Jesús, pues es la vida eterna. Tan sencillo. El que cree en mí vivirá aunque muera. Amén. Físicamente, ¿no? Está muy claro, ¿no? O sea, no creo que necesite explicar más. No. El que cree en Jesús tiene la gran bendición y tenemos la gran bendición de poder llegar a esa vida eterna con Él. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, a través de Jesús, que nunca pecó, y como nunca pecó, entonces Él pudo pagar por nuestro pecado. ¿Sí está claro? Porque Él nunca pecó. Entonces es el único que podía pagar por nuestro pecado. Nos da una posición correcta delante de Dios para poder tener una relación con Dios cercana, amorosa, de confianza, de cercanía. Y obviamente a mí me gusta, creo que es muy padre podernos relacionar con Dios como somos, así, cada quien con su personalidad, como cada uno es. O sea, Dios no está esperando que tú te relaciones con Él como yo lo hago o como Juan Pérez o... No, a Dios le gusta que tú te relaciones con Él como eres tú. Y mientras tú puedas tener una relación con Dios de honra, o sea, de respeto, pues puedes tener una relación cercana, amistosa, chistosa, divertida. ¿Sí está claro? Sí. O sea, no todo es ceremonioso, ni aburrido, ni acá, oh Dios omnipotente, te ruego que entonces tú, no, así no es el rollo. ¿Sí? O sea, yo no creo que tú llegues a tu casa y le digas a tu papá, señor papá, disculpe usted, ¿me podrá dar 5 minutos de su tiempo para...? Pues no. Pues no. ¿Sí está claro? Sí. Y si tú le faltas el respeto a tu papá, no le va a gustar. Pero puedes tener la relación de confianza con el respeto. ¿Sí está claro? Yo tenía una amiga que la verdad, la voy a balconear, ni modo. Cuando oraba le tronaba los dedos a Dios. A ver, Señor, ahorita. No, espérame. ¿Qué te pasa? O sea, a ver, ¿qué onda? ¿Qué te sucede? Pues no, así no es el rollo, ¿eh? O sea, no es el rollo así. ¿Sí me explico? O sea, pues no. Y pues no sé qué pensaba ella. En realidad nunca le he preguntado. Pero pues así no es en la onda, ¿no? Sin embargo, podemos tener una relación cercana. Luego dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús tiene la figura del Cordero que vino a quitar el pecado de nuestra vida. ¿Sí está claro? No nada más a perdonarnos el pecado, a quitarlo y a transformar nuestra vida. O sea, no solo vino a perdonarnos, vino a quitarnos el pecado de encima, a liberarnos del pecado para tener una vida de transformación y parecernos cada día más a Él. Luego dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Otra de las cosas que hace Jesús, por las que podemos creer en Él, es que Él vino a romper toda maldición en nuestra vida. ¿Qué es una maldición? Una maldición es todo aquello que se asemeja a algo que te mata. O, aunque suene chistoso, que no es bendición. Entonces, una maldición, por ejemplo, es tener un accidente. Una maldición es el cáncer, los abortos, el divorcio, todas las enfermedades se consideran parte de la maldición. La pobreza, el que trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no produces. ¿Sí está claro? Son maldiciones. No me voy a meter a ese tema porque es un tema muy largo, pero lo único que quiero decirte es que hay maldiciones que recibimos por herencia y otras son consecuencia del pecado y es real, porque está en la Biblia, o sea, está escrito, pues Jesús canceló y rompió toda maldición en nuestra vida. Entonces, lo que tú tienes que saber es que en Cristo tú eres una nueva criatura, tú eres hecho nuevo y toda maldición ha sido cancelada, quebrantada, vencida en la cruz a través de Jesucristo. Y entonces, a través de la fe en Él, tú puedes vencer esas situaciones en tu vida que están ahí, ¿no? Operando. ¿Sí está claro? Sí. No me voy a meter más porque es muy amplio, pero finalmente lo que quiero decirles es que en Cristo toda maldición ha sido quebrantada. No tiene más poder sobre tu vida. Y es un proceso de fe muchas veces. ¿Sí está claro? Porque todos vivimos en un mundo caído. Todos nos enfermamos. Entonces tú dices, ay, ¿por qué nos enfermamos si Cristo vive dentro de mí? Pues porque vivimos en un mundo caído con una naturaleza caída, porque la tierra está bajo maldición, porque la tierra no era así, la tierra era mucho más hermosa, la tierra era perfecta, y ahora nuestra tierra se enferma, ¿sí o no? Y nuestro clima ha cambiado, y el mar se enferma, y la tierra se enferma, y nuestro planeta se está muriendo, porque está bajo la maldición del pecado. Entonces, ya no les voy a explicar más, pero finalmente es otro de los grandes regalos que recibimos en Cristo. Que en Él, toda maldición es rota y quebrantada. Punto final. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Entonces, uno de los principales propósitos de Jesús es perdonar nuestro pecado. ¿Sí está claro? Es que a través de Él Dios puede perdonar nuestro pecado. La otra clase que les di, vimos que nuestro pecado ha sido perdonado, todo nuestro pecado presente, pasado y futuro, y que en Cristo hemos sido hechos justos para siempre. Entonces en Cristo somos justos para siempre, hemos sido perdonados para siempre. Y la función, o una de las funciones principales de Jesús, es que seamos perdonados. ¿Cuántas veces? Todas las veces, todos los días, de todas las cosas, absolutamente todas. Algo que he aprendido de unos años para acá, es que muchas de las enfermedades y muchas de esas situaciones difíciles en nuestra vida, la raíz de eso es la culpa. El estrés y la culpa. Y entonces, muchas veces creemos en Jesús, pero vivimos con culpa. Entonces, a ver, como que eso no cuadra, ¿no? A ver, ¿cómo? Crees en Jesús, pero vives con culpa. Y no sé si les ha pasado o no. Pero yo hay cosas todavía en mi vida
que a veces batallo con la culpa. Y entonces la culpa, en pocas palabras, mata. Sí. Y Jesucristo vino a quitar toda culpa de nuestra vida. O sea, ya fuimos en Él perdonados. Entonces muchas veces Jesús ya nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos nuestros errores. Porque a veces hemos cometido errores que obviamente nos han traído consecuencias dolorosas a nuestra vida. Entonces una de mis invitaciones hoy sería lanzarte el reto de que te perdones. Que recibas el perdón completo de Dios y que luego te perdones. ¿Cuántas veces? Todas las veces, todos los días, de todas las cosas. Ahora, la culpa también tiene una función. Si yo infrinjo un límite y daño a alguien o me daño, la culpa me sirve para darme cuenta. ¿Sí está claro? Si no sintiéramos culpa, pues seríamos como animales. O sea, nada, no tendríamos conciencia del bien ni del mal, ni tendríamos arrepentimiento, ni entonces cambiaríamos. Pero la función de la culpa es reparar el daño. Reparar el daño. Entonces, en vez de quedarte con ese rollo acá, latigándote un mes, 2 años o 10, la función que tiene es que repares el daño con responsabilidad. ¿Sí está claro? Sí. Y que quites de tu vida ese sentimiento de condenación. Ejemplo, si yo te choco tu coche, con intención o sin intención, porque a lo mejor lo hice con dolo o sin darme cuenta y le choco el carro, si yo no siento culpa, pues agarro, me paro y me voy. Pero la culpa me va a ayudar a decir, híjale, chin, la regué, no manches. ¿Qué hago? Reparar el daño, pagarle el coche, pagarle el arreglo, ¿sí? Responsablemente. Y ya, en vez de decirme, no manches, soy una tonta, una tarada, una mensa, ¿cómo no me fijé? Qué barbaridad, no puede ser. Diario me pasa lo mismo, por 50 años sigo pensando igual, soy y mira nada más. Eso no sirve de nada, eso es destructivo. ¿Sí está claro? Sí. Esa es la condenación. Eso no sirve de nada. Lo otro sí sirve. Y en el momento en que yo le reparo el carro, ya, para lo que sigue. Y si hay algo que no puedas reparar, porque a lo mejor es irreparable, en Cristo ya fuiste perdonado. Amén. Punto. Porque también creo que hay cosas que son irreparables. No se pueden reponer o restaurar. Como cuando una persona, por ejemplo, vive un divorcio, pues a lo mejor ese matrimonio ya no se va a restaurar. Pues, a lo mejor ya no tiene solución. Pues ¿para qué estás ahí dándote latigazos? ¿Sabes qué? Por más metidas de pata que hayas dado, en Cristo ya fuiste perdonado. Ya, avanza, sé libre, vive de acuerdo a la gracia. ¿Qué esa es la gracia? Que ahorita nos vamos a meter a ese punto. Esa es la gracia, vivir en esa libertad en Cristo. Ahora, no es una justificación para que uno ande haciendo burradas. Pues no, pero todos hacemos burradas. Entonces, o vamos a vivir con la culpa o vamos a vivir con el perdón. Nomás hay 2 opciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es. Amén. Y la verdad es que yo en mi vida he batallado mucho con la culpa por toda la situación familiar que vivimos. Una de las cosas que a mí más me marcó en mi niñez fue la culpa. Y yo pensaba que yo era una mala hija desde que tenía, pues desde que me acuerdo. Y yo crecí pensando que yo era una mala hija, que era una mala persona y que Dios nunca me iba a perdonar. Eso era como yo creía, era lo que yo pensaba. Hasta que después de muchos años, una persona me dijo, ¿y entonces para qué murió Cristo en la cruz por ti? Pues ¿como para qué? Si Dios no te va a perdonar, ¿para qué murió Jesús? ¿Qué sentido tiene? Ah, caray. ¿Cómo? Sí. Sería absurdo que hubiera venido Jesús a morir si tú no tienes perdón. A eso vino, a darte el perdón. Y ahí me cayó el 20. ¿Sí está claro? Sí. Y obviamente en ese proceso pues yo he ido avanzando en lo que les estoy diciendo. En perdonar,
en perdonarme, en reparar el daño responsablemente y la condenación a la basura. No sirve para nada. Dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces aquí dice que la salvación es un regalo gratuito, que no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino simplemente es por creer en Jesús. Y es una bendición. Y hay muchas citas donde dice que la salvación la inicia Dios. Dios es el que viene y nos acerca a Jesús y nos trae una revelación de Jesús. O sea, la salvación empieza en Dios, sigue en Dios y termina en Dios. ¿Sí está claro? Es algo propiciado por el amor de Dios. Bueno, leímos en el versículo arriba que todos pecaron. En el versículo de Romanos arriba dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí está claro? Todos. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, dice Romanos, ¿todos somos pecadores? Todos. Oye, ¿y la madre Teresa de Calcuta? También. ¿Y Gandhi? También. ¿Y Pablo, el de la Biblia, y Juan y Pedro? También. ¿Y el Papa? También. Todo el mundo. Todos somos pecadores. Todos. Tenemos esa misma condición. Y esta es una promesa hermosa. Dios quiere que todos sean salvos. Todos. Todo el mundo. La salvación es para todas las personas. Oye, pero ¿y el Chapo? También. Y este cuate que era un abusador sexual de niños, también. Oye, y la prostituta más prostituta de las prostitutas, con carrera de prostituta, doctorado y maestría, también. Sí. Oye, y el que mató a mi hijo, también. La salvación es para todos. Y eso es tremendo, ¿no? Porque cuando es una posición así, pues dices, ah, caray. Pero la verdad es que todos somos pecadores y la salvación es para todos. Dios anhela que todo el mundo sea salvo. Todas las personas. Dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios? Gloria quiere decir pesado, valioso, brillante. Habla de la aceptación de Dios o de la presencia de Dios. Entonces, la gloria de Dios, cuando tú leas en la Biblia, la gloria de Dios está hablando de algo pesado, valioso, brillante, que tiene que ver con la persona de Dios, con su presencia y con ser aceptado. ¿Sí? Y la gloria de Dios se manifiesta de muchas maneras. En el Antiguo Testamento muchas veces en el templo se llenaba, como bajaba como una nube, tal cual una nube, o sea, háganse de cuenta que bajara una nube de lo que tenga el componente de la nube, que no sé cuál es. De agua. Agua condensada. Sí. Vapor. Entraba en el templo esa nube y la gente podía empezar a experimentar la presencia de Dios. Que la presencia de Dios muchas veces se siente pesada. Se sientes una presencia que no te puedes mover. ¿Sí? Esa es la gloria de Dios. Es una de sus manifestaciones, porque hay muchas. Pero esa es una. Y aquí está hablando de que todos fuimos destituidos. O sea, como dice que todos somos pecadores, entonces todos estamos fuera de la presencia de Dios. Todos. O sea, nadie tiene acceso a Dios.
más que a través de Jesús. ¿Sí está claro? Y luego dice más adelante, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir redención? Redención viene del latín redimere, que quiere decir rescatar o comprar a un esclavo por un precio para ponerlo en libertad. Entonces, en el tiempo de los romanos y en el tiempo de los judíos, pues había esclavitud, había esclavos. Entonces tú podías ir al mercado de los esclavos y comprar a una persona, tenía su título que te pertenecía y tú podías hacer que esa persona hiciera lo que tú quisieras. ¿Sí está claro? Sí. Y ha sido tremendo este rollo de la esclavitud. Tuve yo la oportunidad de estar en un congreso en Israel donde había mucha gente de África, muchos cristianos de África. Y cuando ellos empiezan a hablar de toda la historia de la esclavitud, de cómo vivieron la esclavitud por ser negros y por ser africanos, se te salen las lágrimas de ver cómo han sufrido. Y como es una experiencia que está lejos de nuestra nación, o por lo menos de nuestros tiempos modernos mexicanos, pues como que se te olvida, ¿no?, que hubo esclavos. Como que se te hace así como del año de la prehistoria, y pues no. Los africanos vivieron muchos años de esclavitud y son cosas que los han marcado tremendamente. Entonces, cuando dice que fuimos redimidos en Cristo, cuando tú redimes a alguien es que tú vas, compras al esclavo, pagas por él, y el título que tú tienes de que te pertenece, se lo das para que lo rompa y pueda ser libre. Y ya no es esclavo de nadie. No puede ser esclavo nunca más de nadie. Increíble, ¿no? Para sacar a todos los cubanos. Entonces imagínate que el cuate que es esclavo, tú lo compras, te cuesta, y luego lo dejas libre. No, bueno. Para que pueda vivir como tú vives, con los mismos derechos y la misma dignidad y los mismos privilegios. Increíble, ¿no? Eso quiere decir redención. En la Biblia también vamos a ver muchas partes donde habla de redención, sobre todo en el Antiguo Testamento habla de muchas situaciones donde la gente podía redimir. Por ejemplo, podías comprar los terrenos de tu pariente, podías redimir a una viuda. O sea, había muchas situaciones donde la gente podía ser redimida de diferentes maneras. Pero lo más importante es que Cristo vino a traernos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la muerte. Él nos compró, con su sangre pagó por nuestro título y nos dio libertad. Y somos libres en Él. Somos libres incluso de no hablar con Él, si no queremos. ¿Sí está claro? O sea, así de grande es su amor. Somos libres de no seguirlo si no quisiéramos. Porque nos dio libertad, y la libertad es neta. O sea, Él nos compró, nos salvó y nos dio libertad. Para que tú y yo decidamos libremente seguirlo, tener una relación con Él, una amistad con Él, o no. Y nunca nos va a torcer la mano, ni nos va a hacer un panchodrama, ni nos va a manipular, ni nos va acá a hacer ay, qué barbaridad, no me haces caso. Chantaje. Yo que tanto entregué por ti toda mi vida, sí. Y mira nada más, ni me pelas. Sí, sí, claro. ¿No? Claro. Y eso se me hace increíble. Increíble. Cuando Jesús sanaba a alguien, fíjense qué increíble. Cuando Jesús sanaba a alguien, nunca le decía, ven, sígueme. Nunca le decía, vete, que te vaya bien. ¿Cómo? Cuando lean su Biblia, observen esto. A la gente la sanaba y nunca le decía, ven y sígueme. Vete a tu casa y vete y que te vaya bien. Y es más, no digas nada. Les decía, no digas nada. ¿Cómo?
porque su amor es libre. No les condicionaba ni su presencia, ni su persona, ni su salvación, ni su milagro a nada. No les condicionó nunca nada. Qué increíble, ¿no? Y entonces, tú y yo tenemos que saber que en Cristo somos libres, tenemos libertad. Y a mí se me hace muy padre que alguien te ame porque quiere, ¿no? No por obligación, o para sacarte algo. Que para mí eso no sería amor, pero bueno. Que te quieran porque quieren, ¿no? Y Dios igual, que lo puedas querer porque quieres. Chido. Dice, ya voy a terminar, ¿eh? Ay. Mediante la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir que Dios puso a Jesús como propiciación? Ahí les va. Lo vamos a leer aquí. Les puse una imagen ahí del arca de la alianza, abajo, y dice, propiciatorio, el cual era la tapa del arca del pacto localizada en el lugar santísimo, el lugar donde los sacrificios eran procurados a favor de las naciones en el día de la expiación. Y luego dice el versículo, dile a tu hermano Aarón que para que no muera, no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca, delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré allí en una nube. Aarón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Para esto se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino, se ajustará el cinto de lino y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. ¿El qué? Se lo voy a explicar muy sencillo. En el Antiguo Testamento, Dios le pidió a Moisés que construyera un santuario, un templo, una iglesia, como quieran entenderle, ¿sí? Y tenía tres partes este templo, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Les hubiera puesto una foto, ¿verdad? Pero bueno. ¿Ok? Entonces, en el atrio, ahí llegaba la gente con sus animales para pedir perdón por sus pecados. ¿Ok? Y entonces los recibía el sacerdote y había un altar ahí muy grande, entonces mataban al animal, confesaban sus pecados, derramaban la sangre, y luego había una fuente con agua donde se lavaban las manos y entraban al lugar santo. En el lugar santo estaba una mesa con panes, estaba una lámpara con 7 brazos y un incensario, o sea, como una cosa que echa incienso, ¿sí? Todo tiene un significado, que es muy largo de explicarle, y todo tiene que ver con la figura de Jesucristo. Y en el lugar santísimo, que era lo más íntimo o lo más santo, estaba el arca del pacto. Y la tapa del arca es el propiciatorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el día de la expiación o qué es la expiación? Expiación quiere decir perdón. Perdonar tu deuda. Hoy, hasta el día de hoy, los judíos tienen un día del perdón en Israel. Ya no tienen templo. Cuando tenían su templo en el tiempo de la Biblia, una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar hasta el lugar santísimo con la sangre de los animales, de los corderos y de los burros y de los que llevaban un mundo de animales que también, no me sé toda la lista, pero hacían muchos sacrificios de animales, y entonces él entraba con esa sangre, que era la sangre del sacrificio de todos los animales de todo el pueblo, para pedirle perdón a Dios por el pecado de todo el año. ¿Sí? Lo amarraban con un lazo, porque si el sacerdote entraba impuro, cuando entraba la gloria de Dios, se moría.
Porque el pecado no puede estar delante de Dios en su gloria, te mueres. ¿Sí está claro? Sí. Entonces el sacerdote tenía que hacer todo un procedimiento que está muy largo, se tenía que vestir de una manera, se tenía que lavar el cuerpo, tenía que confesar todos sus pecados, tenía que prepararse para entrar con la sangre de los animales hasta el lugar santísimo. Y cuando salía vivo, Muy bueno. el pueblo sabía que Dios les había perdonado el pecado. Y entonces celebraban. ¿Sí está claro? Y si no, pues lo jalaban, porque nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Nadie. ¿Sí? Es muy interesante todo este rollo. Sí. Todo tiene que ver con la figura de Jesús. Entonces, tú y yo ya no necesitamos ir a un templo, llevar un cordero, que Jesús es el cordero, un cordero sin mancha, sin imperfecciones, ponerlo en un altar, que el sacerdote le dé, que se derrame la sangre, poner mi mano sobre el animal, confesar todo mi pecado para que Dios me perdone. Cada vez que pecamos, No, pues yo creo que ahí se la vivían, ¿no? Desfilando día y noche, ¿no? Sí, pero era la manera que Dios encontró para perdonar el pecado mientras llegaba Jesús. Y Dios fue, a través de todo esto, señalando con símbolos muy claros la venida de Jesús y lo que significaba Jesús. ¿Sí está claro? Sí. Entonces Jesús es el cordero que entregó su vida, derramó su sangre, para que tú y yo podamos entrar hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios sin morirnos. Hoy y hasta la eternidad. ¿Me entendieron? Sí. Tú y yo vamos a poder entrar al cielo, a la presencia de Dios, Amén. por Cristo. Y nada más por eso vamos a poder llegar y no morirnos en el cielo, aunque ya estamos muertos, pero estoy hablando de la vida espiritual, ¿sí me explico? Y vamos a poder ver a Dios cara a cara y no morirnos. Y eso se me hace, Bueno, me emociona. bueno. Imagínense poder ver a Dios cara a cara y poderle dar un abrazo sin morirte. Wow. Pero hoy aquí en la tierra, tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios y no lo podemos abrazar físicamente, pero sí a través de nuestro espíritu. Y no nos morimos por Cristo. Y eso es parte de lo que Jesús hace. Entonces, cuando dice la Biblia, fuimos justificados por la fe en Cristo, todo eso significa. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, vamos a terminar leyendo Romanos. Dice, entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Que parece también trabalenguas. Pero dice, la conclusión es que el hombre es justificado por fe. ¿En quién? En Jesús. ¿De qué? Pues de que Él murió por nuestro pecado, somos perdonados y somos salvos por Él. Y todo lo que ya vimos. Y dice, entonces, ¿la ley nos sirve? No, sí sirve. Nos confirma que no podemos salvarnos por ella. Para eso sirve. La ley está para darnos cuenta que somos pecadores y que no podemos salvarnos. Que necesitamos a Jesús para poder salvarnos. Ese es uno de los propósitos de la ley. Saber que soy pecador y que no la puedo cumplir y que necesito un Salvador. Ya. Así de sencillo. Me gustaría terminar orando por ustedes, ¿está bien? Amén, sí. Les voy a pedir si pueden cerrar sus ojos.
antes de orar por ustedes, quiero invitarlos a que hagan una oración conmigo. Si hay alguien que hoy viene por primera vez, si no lo sé yo, obviamente, quiero hacer una oración para que tú puedas invitar a Jesús a tu corazón y tú puedas recibir el regalo de esa salvación y de todo lo que yo acabo de explicar hoy. ¿Sí? Este es un asunto de fe, de creer en Él. Entonces les voy a pedir si a todos me acompañan a hacer la oración, por favor. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche en esta noche te pido perdón te pido perdón por mis pecados. por mis pecados. Te pido Te pido que tú seas Jesús, que tú seas Jesús, mi Señor mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Te pido Te pido que me llenes que me llenes con tu Espíritu Santo. con tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora voy a orar yo por ustedes. Padre, quiero darte gracias por el inmenso regalo de Jesucristo en nuestra vida. Señor, que cada uno de nosotros podamos disfrutar de tu presencia, saber que tenemos acceso a ti como hijos y como hijas. Señor, que podamos gozarnos contigo, que podamos amarte con libertad, porque tú nos diste libertad para poderte amar. Y Padre, en específico hoy quiero pedirte que cualquier persona en este lugar que tenga culpabilidad en su vida, que tenga condenación, que tú hoy la puedas liberar, que realmente puedan recibir el perdón completo que viene por ti, que lo puedan creer y que puedan vivir siendo nuevas criaturas. Señor, que podamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos, nuestros errores, que podamos, Señor, responsablemente reparar los daños que podamos reparar y que podamos vivir con libertad, con gozo, sabiendo que en ti, mi Dios, nunca moriremos, que en Jesucristo siempre tendremos vida. Señor, te pido por cualquier persona en este lugar que está enferma. Jesús, yo te pido que hoy la sanes en el nombre de Jesús. Que cualquier persona en este lugar que tiene una necesidad económica, Señor, de trabajo, de provisión, tú ahora suplas esa necesidad, que abras puertas nuevas, que traigas trabajos nuevos, nuevas ideas, que tu reino, que tu bendición se establezca en cada familia de este lugar. Señor, te pido por la restauración de las relaciones familiares de las personas que están aquí, que pueda haber reconciliación, perdón y restauración en sus familias. Te pido tu protección para cada uno y te doy gracias por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén.